Bueno, bienvenidos al taller número 4 del ciclo de formación del programa de fortalecimiento a incubadoras y aceleradoras de empresas de la región SICA. En esta oportunidad vamos a tener un taller de generación y transferencia de conocimiento a cargo de Marcos Algorta, que está ahí. Marcos es licenciado en Negocios Internacionales, Integración, también es docente de Gestión de Conocimiento de la Universidad Católica de Uruguay, y también tiene una maestría en estudios organizacionales y una especialización en cambio y consultoría organizacional. Bienvenido Marcos, bienvenido Michelle. Le voy a dar la palabra a Michelle y ya continuamos con el taller. Hola, gracias. Janet, que se acaban de sumar, y Caleb. Michelle. Sí, muchas gracias Isabela, y bueno, agradecer también a Marcos por estar con nosotros en esta ocasión, en este tema que me parece a mí también de mucha importancia, el tema de la gestión del conocimiento desde las organizaciones. Creo que es un espacio que podemos aprovechar y bueno, sacar mucho provecho de tu conocimiento, de tu experiencia para poder aplicar, ¿no?, algunos de estos conocimientos y herramientas que tú nos compartas en nuestras organizaciones. Así que, sin más, pues les doy la más cordial bienvenida. Entendemos que hay algunas personas que están con problemas de conexión debido a las condiciones climáticas, entonces pues con Isabela estaremos ahí también pendientes para poder ayudarles a ingresar y bueno, atendiendo cualquier inconveniente que se presente en cuanto al ingreso, a la conexión con la plataforma. Sin más, pues yo creo que podemos continuar para no quitarte demasiado tiempo, Marcos. Nuevamente agradecerte estar con nosotros y bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos con este cuarto taller, así que espero que sea de mucho provecho. Gracias. Bueno, muchas gracias Michelle, y gracias Isabela, gracias también a Sempromipe, a Fundación Incubadoras LAT. La verdad que para mí es un placer acompañarlos. Increíblemente, ¿quién hubiera dicho que íbamos a hacer algo así este año? ¿No? Las oportunidades que se nos presentan impensadas, y ahí ya les pongo un tema. No sabemos a veces lo que ya sabemos, ¿no? Es decir, y no sabemos hasta que no lo probamos, ¿no? Y eso es una de las máximas que vamos a ver en gestión del conocimiento. Y nos pasa mucho con la contingencia, nos pasa con lo imprevisto, con una de las condiciones que vamos a ver, que es el caos, para poder gestionar el conocimiento, que es de mis predilectas, no por revoltoso, digamos, como decimos acá, sino por la creatividad que uno puede llegar a tener en este tema. Déjenme decirles que para mí ha sido una experiencia ya de más de 10 años de tomar contacto con una disciplina que me cautivó porque me hizo conectar con temas que ya tenía en la cabeza. Es decir, todos sabemos algo porque antes sabemos otra cosa, y es difícil aprender algo sin conocimiento previo que conecta. Y a mí me pasaba que conectaba mucho con gestión del conocimiento porque veía en las organizaciones donde empecé tempranamente mi adultez joven, 19 años, 20 años, a trabajar, que se perdía datos, se perdía información, se perdía conocimiento, se perdía la forma como hacíamos las cosas, hasta que tiene que ver con temas de cultura, ¿no? Y en eso fue que me hizo entrar con mucho sentido a explorar este camino que me llevó por la docencia, me lleva por la investigación también, que estudiamos las mejores prácticas o las buenas prácticas que han resultado en las organizaciones. Eso lo estamos haciendo desde la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Católica de Uruguay. Es una red internacional muy interesante que nos permite ver cuáles son las mejores prácticas que tienen las organizaciones y que dan resultado. ¿Y para qué? Para ver que la teoría que está sustentada en base a lo que nosotros manejamos es sólida, o que alimenta esa teoría a partir de la práctica. Y ahí también hay otro componente muy importante en la gestión del conocimiento, que es el diálogo teoría-práctica, ¿no? Hay
un ir y venir constante. Así que un poco con este, no sé si background llamarlo, o con esta introducción, quiero compartir con ustedes cómo vamos a trabajar en esta hora que me queda absolutamente chica, ¿no? Es un tema que, si yo me lo tomo como un curso, nosotros armamos este curso, podría decirle a nivel, por ejemplo, de universidad de grado, son como 40 y tanto de horas, así que imagínense si habrá para conversar de este tema. Así que en una hora daremos un barniz, un pantallazo, algo que los inquiete, ¿ok? Y que sea proclive a que ustedes puedan preguntar y dejar un espacio para eso al final, Bela va a ir ahí moderándome un poco, también para guiar por dónde van los intereses, y por otro lado, para dejarles a ustedes también la curiosidad de seguir investigando y seguir preguntando posterior al taller. Les vamos a dejar ya les dejamos unos, no sé si está cargado eso en el Drive. Ya está cargado en el Drive. Perfecto, sí. Está también la presentación cargada, en el caso después quieran verla, y el material que compartiste, Marcos. Perfecto. Lo que hicimos fue compartirles un primer material que es muy grande, es decir, es un archivo muy grande, pero muy completo, es un guidebook, ¿verdad? Es una guía sobre cómo gestionar conocimiento en las organizaciones. Y bueno, para un poco entrar en eso, no sé si se ve en la pantalla. ¿Se ve perfecto, yo lo veo. Genial. Bueno, ahí les hago como una ruta de lo que me imaginé que puede ser interesante compartir. Voy a ver si puedo graduar un poco los tiempos, no necesariamente equitativo en los puntos, sino en tratar de concentrarme en conversar sobre las prácticas, que es lo que a uno le da más curiosidad. Pero tenemos que hablar de algunas cosas antes para entender realmente de qué hablamos de gestión del conocimiento. Permítanme desde que les comento también, es un concepto que todavía tiene unos 30 años, diría yo, ya de acumulación, y es joven, en definitiva. 30 años de acumulación en una disciplina sigue siendo joven, la teoría se sigue armando, y hay escuelas que las están tratando de diferente lugar, por lo tanto uno podría abordarlas desde varias disciplinas, desde la psicología, desde la ingeniería informática, desde la gestión, propiamente hablando, de las organizaciones, y eso ha ocurrido. De hecho, según también el origen de donde partimos, de la concepción de lo que es una definición y concepto de conocimiento, hace que uno lo mire con cierto foco. Después vamos a hablar un poco de esta distinción que es determinante entre información y conocimiento, ver qué tipos y cómo se crea conocimiento y cómo se gestiona y qué condiciones necesitamos para eso. Y por último, ver concretamente qué tipo de prácticas podemos utilizar en nuestras organizaciones al servicio de los emprendedores, que es lo que nos convoca, en definitiva, sean incubadoras o aceleradoras, o organizaciones que están metidas en dar servicios que generalmente se parecen a proyectos, ¿no? Podríamos tomar eso como una definición. Definición y concepto de gestión del conocimiento, hay que entender en qué etapa de la vida histórica estamos. Eso es muy importante para explicar por qué es que estamos hablando de este tema. Y rápidamente, las tres, llamémoslas economías basadas en alguno de los tipos de recursos o de lógicas, hace que pongamos el foco en los factores de producción. Y así como al principio, cuando la revolución industrial, el foco de los recursos, los ejes ahí están representada la intensidad, en definitiva, de los usos de recursos en cada una de las épocas o paradigmas de la economía. En la época agrícola, obviamente, estaba la tierra como el factor crítico, el que tenía tierra, ¿no? el feudal era el que tenía el poder, digamos, y los factores de producción más importantes. Obviamente el trabajo también era algo no tan intensivo como sí tener tierra, pero era un factor importante. El conocimiento prácticamente no era más que un componente inconsciente, lo llamaría yo. No necesariamente acá había una tensión, probablemente, de hecho, se hablaba de 3 factores, no de 4, y bueno, y el capital. Y en un momento pasó que, bueno, pasamos a una industria, a una economía basada más en el capital, en la industria, en donde lo intensivo era la inversión,
y no tanto, obviamente, la tierra minimizó brutalmente, ¿no? Pocos metros cuadrados producíamos mucho más de lo que producíamos en hectáreas de campo, poniéndolos en estos términos muy estereotipados, que hoy también un poco conviven, ¿no? Este tipo de tendencias. Pero generalmente, digamos que lo que valió acá fue el capital. Agrandó un poco el conocimiento, ¿no? Porque había ciertas cosas que ya empezábamos a hacer tipo de forma serial o paralela, o podíamos compartir la forma como se instalaba una fábrica en un lado, con las condiciones y contextos en otros, y eso hacía que, en definitiva, apareciera un factor que todavía yo creo que no teníamos tan claro de que podía ser un factor productivo, que era el conocimiento. Finalmente, ya el siglo XX, el pasado mediados del siglo XX, posguerra, década del 60-70, empieza a surgir esto de la economía basada en conocimiento, el desarrollo de la cibernética, toda la estructuración de datos, las pruebas más vistas desde el lado sociocéntrico, llamémoslo, o socioeconómico, donde el estudio, el fenómeno de lo que pasa dentro de las organizaciones, también era un factor que empieza a tomar relevancia, y entonces ahí nos encontramos de que el conocimiento, o lo que decimos que sabemos, y lo que no sabemos que sabemos, toma un rol muy importante. Y hoy diría que sí, se cristaliza una de las cosas que había dicho hace muchos años uno de los gurúes del management, de la gestión, como era Peter Drucker, que decía que el conocimiento, la economía iba a estar basada en conocimiento. Y que gran parte de la producción de hoy, básicamente, se basa en explotación económica de activos intangibles. Es decir, lo que yo uso para producir incluso este termo, ¿no? Que es un Stanley, eso que a uno lo garantizan de por vida, tiene un componente material, pero tiene un componente intangible de proceso, de cómo hacer ese termo, de cómo llevarlo adelante, de cómo estructurar y garantizar una garantía de por vida, que es intangible, que no se materializa. Y eso se llama, en parte, conocimiento, que toman valores como pueden ser una patente, que pueden ser basados en un proceso, como decía recién, en una idea, en una marca. Ahí aparecen activos intangibles. De hecho, las valoraciones de las empresas actualmente, y nos va a pasar con nuestras startups incubadas, valen, además de por lo que proyectan a futuro, ¿no? Uno cuando busca captación de inversiones, encuentra que la valoración no es necesariamente por lo que materialmente hace, sino por lo que inmaterialmente sabe hacer. Y eso es la economía basada en conocimiento. Marcos, acá hay una consulta de Marlon que dice, ¿por qué en América Latina las instituciones de educación superior no logran construir un espacio en común entre la universidad y la empresa, asumiendo a la universidad como el espacio de producción de conocimiento, donde se puedan formar y preparar de manera mucho más efectiva a aquellos profesionales que luego aplicarán las ideas, conceptos y aprendizajes en la empresa? Y finalmente, el desafío de lo que resta del siglo XXI será construir la alianza estratégica entre conocimiento e inversión. Bueno, agregamos una hora al final de esta y hablamos de ese tema, porque es un temón, me apasiona, creo que es uno de los temas críticos para el desarrollo de América Latina en dos líneas. Primero, y acá hago una acotación, capaz que lo tomo en algún otro momento. Primero, está claro de que el desarrollo de América Latina pasa por una inversión en educación e innovación, y eso hace al diálogo, en definitiva, educación y organizaciones, educación-empresa, vínculos y transferencia de conocimiento entre ambas. Eso lo hizo muy bien Estados Unidos en California, lo entendió, el Silicon Valley empezó haciendo eso, era esa la razón de ser de que Stanford hiciera los vínculos que hizo con sus propios alumnos, y de ahí salen las grandes empresas emblemáticas que hoy tenemos, entre otras, y de especialización, y unas hablan de biotecnología, y otras hablan de informática, y otras hablan pero casi todas basadas en esto que decimos, ¿no? en esquemas de conocimiento. Y un poco como que está enlazado a esto, es la razón de que también hay un activo intangible muy importante, que es la gestión, el management. Saber gestionar empresas y organizaciones
implica gran parte del éxito y los resultados de las organizaciones, un poco el estudio que yo les contaba. Y eso es conocimiento también. Y hay una frase que está basada, hay evidencia de que la productividad está totalmente correlacionada con el nivel de gestión que tenemos en nuestras empresas. Cuanto mejor podemos gestionar, la productividad mejora. Y nosotros tenemos en América Latina empresas subgestionadas, ¿no? Ahí tenemos un déficit de gestión. Ahí un paréntesis. Nosotros estamos en un ecosistema emprendedor, en un ecosistema de incubación, pero en un sistema también de aceleramiento. Y la gestión parece quedarnos lejos, porque la rueda empieza a girar y empiezo a gestionar. Y yo les digo que sí y que no, ¿no? Es decir, lo que miramos en una startup es lo que sabe hacer como por ser dinámica la industria, y entonces ustedes ya seguramente vieron algunos modelos vinculados a esto en los talleres anteriores, pero las industrias dinámicas, una vez que desarrollan y escalan rápidamente, alguien tiene que venir después de ese espíritu emprendedor inicial a que la rueda siga girando. Y eso es gestión, ¿no? Y se necesita saber cómo se hace eso. Entonces, estamos gestionando empresas. No me quiero detener ahí, por más que espero haber dado alguna pista con la pregunta, porque si no, no avanzamos, pero en la medida que vayan saliendo así, Bela, vamos enhebrando. Perfecto. Algunas cosas que ya he comentado, Stiglitz lo tienen ahí, decía, lo que se separa a los países desarrollados de los menos desarrollados no es la brecha de recursos, sino lo que saben hacer, o la brecha de conocimiento. Para entender cómo crecen y desarrollan los países, es esencial saber cómo aprenden y se vuelven más productivos. Un poco lo que hablábamos recién a partir de la pregunta de Marlon. A este señor, ya a esta altura, acá denoto un poco mi edad, porque Toffler es un gurú de principios del siglo, fin del siglo XX, y mis canas acá se notan. No soy yo ese, sino estas canas que tengo acá, pero que él a fines del siglo XX ya decía esto, ¿no? Decir, bueno, el analfabeto del siglo XXI no va a ser el que va a leer, escribir, no sepa eso, sino el que no sabe aprender, primero, desaprender y reaprender. Y válgame que el desaprender debe ser de las cosas más difíciles de estas tres, ¿no? Absolutamente difícil. Hoy hay, si pueden buscar por ahí, los términos se ponen de moda, pero es esto de desaprender. Toda la reestructuración de COVID hace que las industrias se muevan y que las capacidades de los que las personas saben y las capacidades organizacionales, es decir, los que las organizaciones en su conjunto como colectivo saben, hoy estén dudando. Y hay gente que está hablando de reskilling, ¿no? Como rehabilidades o reaprender cosas o moverse del lugar donde estoy porque tengo que aprender algo distinto porque hoy mi operación se virtualizó y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Bueno, hay un reskilling, se llama, ¿no? Esto venía ya de la mano de la digitalización y demás, pero es esa capacidad de tener que desaprender, de olvidarme de lo que sé para dar lugar a otra cosa, o de olvidarme de una parte y combinarla con algo nuevo. ¿Tá? Conceptos que ahí me parece importante seguir teniendo. Otra definición de esto de definición de gestión de conocimiento, economía basada en el conocimiento. Acá les traigo una de Davenport y Prusek, que son, uno de ellos es bibliotecólogo. Fíjense la diferencia que yo les decía hoy, desde la psicología, desde la informática, desde la bibliotecología, se estaban trabajando, lo cual tiene algún sentido, el tema de gestión del conocimiento. Y dice, la ventaja más sustentable de una empresa proviene de lo que conoce en forma colectiva. Ya no estamos hablando de lo que una persona sabe, sino colectivamente. De la eficiencia con lo que lo utiliza y de cuán rápidamente adquiere y usa conocimiento nuevo. Acá lo enlazo con una de las consultas de Marlon. Admitir de que hay que mejorar el conocimiento o la interacción entre universidad, academia, sector empresarial, sector productivo, tiene que ver con este concepto de mercado del conocimiento. Hay un mercado del conocimiento, existe. Hay gente que demanda conocimiento y gente que ofrece conocimiento. Y entonces al medio hay un concepto también de que se puede estoquear, en ese sentido de que yo adquiero y lo guardo. Ahí vamos a meternos ahora en un poquito en eso. Fíjense cómo impacta en algunos sectores la gestión del conocimiento. Los grupos CREA se llaman así, es un grupo fundado en Argentina
y en Uruguay se expandió mucho también, que comparten conocimiento en el agro. Son grupos agropecuarios, son productores que se juntan y cooperan técnicamente. Y lo que están viendo es que esa cooperación es cómo comparten conocimiento, dicen comparten datos, ¿no? Y que no hay un saber experto necesariamente en los técnicos, sino que a veces el que sabe de lo que me es útil es hasta nosotros llamamos el peón, la persona que está labrando la tierra, supongamos Leo, trabajando con la máquina, hasta, bueno, hoy trabajan con joystick en el agro, ¿no? Desde la casa manejan la maquinaria, por ejemplo, eso está sucediendo. Pero esa gente que es microexperta, podría llamarlo así, es la persona que tiene un conocimiento tan específico y tan importante que hace que ya no hay técnicos acá muy encumbrados, no, acá se particionó el conocimiento, está partido. Entonces tenemos que juntarnos para compartirlo. Y hay un conocimiento tácito, es decir, una forma de compartir conocimiento que es difícil de explicitar, eso lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las preguntas entonces para poder gestionar conocimiento? ¿Sí? Antes de entrar y focalizar en una definición que me importa. Las preguntas que nos tenemos que hacer cuando decimos, bueno, yo quiero gestionar el conocimiento es, ¿qué es el conocimiento como recurso? Porque es un recurso, pero tiene sus características particulares. Por ejemplo, es un recurso que por uso no se extingue, no se desgasta, sino que se enriquece. Distinto a los otros recursos, ¿no? Tiene un efecto de recombinación, de combinación, de remodelación, que hace que ese conocimiento, por consumirlo, genere nuevo conocimiento. Entonces produzco lo que tengo que producir y además produzco más recursos de lo que necesito para seguir produciendo, ¿no? Es un círculo virtuoso, entre otras características importantes que tiene. ¿Para qué sirve el conocimiento, gestionar el conocimiento? ¿Para qué voy a buscar? No por qué, sino para qué. ¿Cuál es mi objetivo? Tener objetivos claros define después la siguiente pregunta. ¿Qué conocimiento es útil? ¿Cuál es el conocimiento que yo necesito? No todo conocimiento me sirve. No todo lo que sabemos individualmente y colectivamente es pertinente a mis objetivos. ¿Dónde está ese conocimiento? Ahora vamos a ver una práctica para saber eso. ¿Dónde reside? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se crea conocimiento? Vamos a ver una definición. ¿Cómo se retiene esto que le hablaba recién? De cómo se estoquea, podríamos decir. ¿Hay un stock de conocimiento? ¿Existe eso? ¿Y cómo se consume? Tiene que ver con esto de arriba, es decir, de que tengo un recurso y cómo se consume. ¿Qué características hacen que ese factor productivo se produzca a la medida de que se ve consumido? ¿Y cómo lo puedo ser más efectivo para que no se perder el tiempo, ¿no? Ese que es el gran factor. Para Bill Gates, la gestión del conocimiento no es más que gestionar los flujos de la información. Atentos con esto, los flujos. Y él habla de información, obviamente porque es un informático, ¿no? Es decir, viene de ese palo. Y llevarla correcta a las personas que la necesitan. ¿Ah? Es decir, plantea flujo, primero, no es algo estático, eso es muy importante en esta definición, y básicamente información para hacer algo. Esta es determinante, y ya se nota que viene desde otro lugar, porque viene de Japón. ¿Ah? Y Nonaka Takeuchi en la década del 90 decían que la capacidad de una organización para crear nuevo conocimiento, ¿ah? Para crearlo, desparramarlo, diseminarlo, distribuirlo en toda la organización y que produzca algo, que sea expresado, ni siquiera produzca, dice expresado. Es decir, que en la fábrica de Toyota, en Japón, que después Toyota hizo su modelo de gestión muy exitoso y puso fábricas en todos lados, yo pueda expresar el conocimiento que sabe un técnico en el auto que produzco, o en el proceso que hace el auto. Es decir, yo tengo que entender de que tengo que lograr algo. Ahí está la utilidad. Quedémonos con esto de crear nuevo conocimiento. En síntesis, hasta ahora vimos esto. No es ni siquiera una cuestión técnica el tema de gestión de conocimiento. Es más gestión. Hay técnica, pero es más, abarca otras cosas. Abarca hasta el propio... Hay gente que lo trata como un arte, el tema del conocimiento. Visto desde el lado japonés, créanme que es así. Si ellos tienen una mirada a esto, más de flujo, así como Gates lo traía desde el lado de la información, los japoneses hablan de un flujo de conocimiento de algo que está hasta en el aire. Hay un nombre, ellos le llaman
a una condición para gestionar conocimiento de que se produzca un espacio que se llama BA. En japonés es ese espacio etéreo que se arma para poder compartir conocimiento. Nosotros podríamos ser mucho más cartesianos, ¿no? Es decir, más de la escuela europea o americana, donde necesitamos más como concreto. Y bueno, ambiente, espacio que propicia el diálogo, por ejemplo. Tenemos que el conocimiento es explicitado, yo puedo decir lo que sé, ¿no? Pero a veces es encapsulado, lo delimito. O a veces la cápsula es difícil, es tácita, no la puedo visualizar, es elusivo, no puedo, a veces puedo decir lo que sé y a veces no sé cómo hacerlo. Si yo voy a hacer un pan y tengo la receta es la forma explícita de decir cómo se hace el pan. Pero si ustedes me preguntan cómo yo amaso la masa y hago el pan, me va a costar mucho poder exteriorizarlo. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Pero eso es el conocimiento tácito, lo que yo sé, pero que no sé expresarlo quizás con más palabras. O incluso conocimiento que yo no sé que sé, que yo no sé que tengo. Eso también pasa, porque es acción. Crea competencias esenciales, es decir, la idea acá es que esto es una ventaja competitiva, porque cuando tenemos conocimiento que es propio y la organización sabe algo, lo sabe comunidad, es muy difícil de copiar. No es lo mismo para una organización que se basa en conocimiento que en alguien que tiene un base de su ventaja, es una ventaja comparativa, que es la Tierra. El tener conocimiento específico lo hace distintivo y lo hace casi único. Y decíamos, es el arte de crear valor, ¿no? Porque desde una idea llevarlo a un producto, ahí está el tema de procesos de innovación enhebrados en esto. Voy a ir un poco rápido porque si no, no nos da el tiempo. Marcos, acá Rita consulta, ¿qué opinión tiene sobre espacios como los think tank? Muy bien, muy bien. Si consideramos a los think tank como un grupo de generación es un grupo de reflexión, yo lo concibo así. Los think tanks son espacios intelectuales de discusión, de reflexión y de disparadores de acción, ¿no? Un think tank casi siempre lo que hace es plantear un tema, ponerle pienso y tirar idea para que eso después se lleve a la acción. Sea que es un tema, por ejemplo, los think tanks más clásicos son los de economía, donde se produce las bases a veces de la reflexión más intelectual e ideológica de cómo queremos hacer algunas cosas. Si es esa el nivel de definición de lo que me imagino como think tank, creo que detentan un conocimiento distribuido. Es decir, es una organización, pero que tiene un componente muy poroso, es decir, como se nutre de muchos lados y muchas miradas, que lo hace muy rico como manera de crear innovación, por ejemplo. Pero es una patita, no es todo. ¿Sí? Porque el think tank no necesariamente, como yo lo veo, no es el lugar de la acción, ¿no? Sino de la reflexión y de elaboración de las bases. Entonces podríamos hablar, ahora vamos a ver qué tipo de conocimiento, es interesante, vamos a ver qué tipo de conocimiento se puede hacer en un think tank. Previo a meternos en cómo se crea conocimiento, es importante ver la distinción entre información y conocimiento, ¿no? Un poco de poesía para aflojar tanta información, ¿no? Eliot decía, ¿dónde está la vida que perdimos en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que perdimos en el saber? ¿Dónde está el saber que perdimos en la información? Espérenme, yo sí me manché. Ahí que anda con el micrófono abierto. Cindy está con el micrófono abierto. No hay problema. Siento. Bien. Vayan integrándose sin problema. Les pedimos que mantengan sus micrófonos en silencio. Sí, por favor, si pueden mantener los micrófonos en silencio. Si tienen consultas, pueden hacerlas en el chat. Gracias. Ahí está. Bueno, nos interrumpieron justo en el momento poético y nos sacó el ambiente, pero no importa. Lo traía un poco para ver algunos componentes, ¿no? La sabiduría, el saber y la información. Y hace años que lo dijo Eliot, ¿no? ¿Dónde está el saber que perdimos en la información? ¿Por qué? Porque hay una pirámide que nos ayuda a ilustrar cuál es la distinción entre información, conocimiento y otros datos. Podríamos decir que hay 4 niveles, ¿no?
de distinción. Primero, en la base están los datos. Datos es, como dice ahí, esa unidad aislada que son parte de un sistema codificado. Un dato es codificado, si no, no puede ser dato, sería estímulo. Lo que está abajo de eso sería un estímulo, ¿no? Yo tengo un estímulo eléctrico y yo puedo medir ese estímulo eléctrico. Entonces, lo convierto en un dato y recibo un dato. Ahora, el dato, por sí solo, no es información. La información es un estado superior donde articula datos, ¿sí? Donde tiene referencia ya de contexto. El dato no tiene contexto. El dato es aislado. Yo puedo decir uno, es un dato, y significar en un ambiente una cosa y para otra persona otro. Pero si yo le pongo un contexto, ya el uno es distinto al otro. ¿Cómo diferencia información de conocimiento? Acá se habla de, y esta es una definición, es una posición de dónde está el conocimiento, en definitiva. Hay dos posiciones que se combinan. El conocimiento visto desde un punto de vista ontológico, es decir, del ente. No existiría conocimiento fuera de un ente, y el ente a priori es la persona, ¿sí? Entonces, el conocimiento, a diferencia de la información, es que cuando aparece alguien pensante, cognoscente, como dice ahí, con alguien que reflexiona y ya tiene una estructura más compleja de poder procesar información, aparece el conocimiento. Entonces, ¿por qué la persona y no la inteligencia artificial? Pregunta cantada. Bueno, está en discusión. Yo creo que sí, hay conocimiento probablemente en estructuras de redes informáticas, pensamiento, ¿cómo es? Inteligencia artificial. Probablemente ahí haya conocimiento. De hecho, lo hay. ¿Hay conocimiento en una base de repositorio, ¿no? Un repositorio de archivos que documenta proyectos? Hay conocimiento encapsulado, pero no necesariamente desplegado, diría yo. Les pongo un ejemplo práctico para que lo vean. Trabajé durante un tiempo en Deloitte, hace muchos años, en la oficina aquí en Uruguay. Tenía acceso a 180.000 personas de todo el mundo, que era en ese momento el personal de Deloitte, por medio de Link de Microsoft, el sistema de mensajería instantánea. Y teníamos un acceso, por otro lado, a toda la base de documentación que teníamos de nuestros proyectos en todo el mundo. Entonces yo tenía un proyecto de consultoría acá y quería saber qué había hecho Deloitte en alguna parte del mundo con este tipo de empresa en el cual yo me iba a enfrentar. Entraba a la base y me bajaba el kit, digamos, de ese proyecto, ¿no? Los objetivos que tenía, lo que hicieron, los resultados, y ahí tengo información. Ahora, si no hay alguien cognoscente detrás, no hay conocimiento. Entonces aparece la interacción acá, ¿no? De lo ontológico. ¿Qué hacía yo? Bajaba el proyecto, me leía, pasaba por mí, ahí yo lo combino con mi propio paradigma, ahora vamos a ver, y por otro lado salía un output y me conectaba por mensajería instantánea con el responsable de ese proyecto para que me contara. Hay información que no pudieron trasladar en esa cápsula que se llama documentación, que parece ser información. Entonces, en ese sentido, ahí es donde podemos identificar, por ejemplo, la diferencia entre conocimiento e información. Bueno, el saber es un saber o sabiduría, vendría a ser como una forma de mirada más superior de conocimiento, donde, como se dice ahí, se resignifica. El sabio es esa persona que condensa fácilmente, por eso la síntesis personal, condensa fácilmente mucho conocimiento por acumulación, por mirada, por reflexión, por probar y después volver. Es otro nivel que me parecía interesante mostrarlo, pero fundamentalmente la distinción que tenemos que tener, y les explico por qué, es esta diferencia entre información y conocimiento. Porque cuando decimos, vamos a gestionar el conocimiento, entonces armemos una base de datos. Ok, sirve. Pero no es eso solo. Esto es uno de los vicios, si quieren, en buen sentido, más comunes, ¿no? Gestionemos el conocimiento. Base de datos, registra todo. No por registrar, gestionamos conocimiento. Ahora, sin registrar, probablemente tampoco gestiones conocimiento, ¿no? Es decir, es como que
Hay que tener en cuenta esa diferencia. Fíjense. Marcos, eso quizás ahí tiene que ver con la pregunta que hace Luis, que si podés ampliar el concepto de estoquear con el conocimiento. Bien. Ahora y cuando... también hace una pregunta que dice, ¿cómo podemos relacionar la teoría del cambio con la gestión del conocimiento? Bien, otra hora más para después, pero vamos a tratar de meterla ahí. Rápidamente, y ahora respondo con la de estoqueo, que me parece muy importante. ¿Cómo convierto rápidamente dato en información? Porque lo contextualizo, porque lo calculo, porque lo corrijo, lo categorizo, lo condenso. Y ahí se transforma en información, combino datos, ¿no? ¿Y cómo desestructuro información cómo construyo información hacia conocimiento? Porque hay acciones cognoscentes. Lo comparo, ¿no? Lo converso, lo conecto, lo comunico, genero compromiso con eso, y entonces hay una voluntad puesta para poder usar esa información, y ahí aparece el conocimiento, porque el conocimiento es acción. Veamos una cosa que quiero ir rápido para responder la pregunta esa de estoqueo. ¿Qué tipo de conocimientos hay? Si yo retomo la definición de Nonaka y Takeuchi de los japoneses, estos tres componentes son importantes. Crear nuevo conocimiento se puede diseminar y se puede expresar en productos. ¿Cómo hacemos eso? Mediante la explicación ya no ontológica, sino epistemológica de lo que es conocimiento. Y acá tenemos dos tipos de conocimiento, el tácito y el explícito. Es una buena distinción. El tácito tiene estas características ahí, que no las voy a leer porque ustedes las tienen escritas, pero sí les voy a dar el concepto general. El tácito es el conocimiento que es difícil, también por eso se llama implícito, que es difícil de expresar. Quedémonos con eso. Que, como yo les decía, por eso se llama tácito, es lo que está oculto, lo que está atrás del velo, ¿sí? Lo que es elusivo, el conocimiento que se me pasa por las manos. Fíjense todos los tipos de características, es analógico, no es digital. Por ejemplo, el conocimiento tácito es difícil de estoquear fuera de una persona. De hecho, prácticamente no se puede. ¿Por qué? Porque el tácito se expresa en el aquí y el ahora. Es conocimiento práctico, accionable, del momento, ¿sí? A diferencia del conocimiento explícito, que es documental, que es expresivo, que es declarativo, ¿no? Pero es muy importante tener estas características, porque si no, nos perdemos una gran parte del conocimiento que agregamos de valor. No son las bases de datos lo que nosotros valemos, son las bases de datos con toda la información que contiene ahí y todo lo que hacemos con él, ¿no? Les decía hoy. Voy a ir un poquito más rápido, pero quiero detener un momento en qué tipo de conocimiento tácito estamos hablando. El implícito es este que yo les decía. Yo pongo el caso de Identikit. Una persona, Identikit es esa habilidad que tiene la persona que hace un dibujo de un retrato de una persona que no conoce, que alguien le cuenta cómo es, por qué la vio, pero que no puede dibujarla. Hay alguien al medio que hace la interfase, ¿no? Repito, el Identikit, el policía, vamos a ponerlo, el detective, hace el retrato de la persona que dice haber visto el otro, que lo dibuja en la medida que va declarando, y que la otra persona después se la muestra y dice, sí, es esa persona. Esa habilidad de dibujar en la medida que combina información explícita de lo que la persona está tratando de declarar, es implícito. No puede decirnos cómo es que hace para dibujar lo que le está diciendo. Otra, la intuición. Cuando uno toma decisiones con intuición, y es muy difícil de ver, yo no puedo explicar, es la intuición, es la panza, decimos, ¿no? Y increíblemente hay neuronas en los intestinos, ¿no? Por algo las hay. Pero decimos, la panza me dice algo. Eso es conocimiento, por acumulación, por experiencia, por sentidos. Los sentidos es algo muy, muy tácito. La tradición, ¿no? La tradición es uno de los conocimientos tácitos vistos más por excelencia. La cultura organizacional en la tradición. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque se hizo así. No tengo forma de explicarte por qué se hacen las cosas así. Los modelos mentales de las personas. Ahí todo conocimiento que nosotros adquirimos individualmente lo pasamos por el tamiz de nuestras propias creencias, de nuestras propias ideologías. Y eso muchas veces no sabemos expresar a menos que hagamos el esfuerzo y la dedicación de cuál es mi modelo mental.
Y a veces son Raquel, habilitantes y a veces no. Sí, Raquel consulta aquí, dice, ese conocimiento tácito no está muy valorado hoy en día, sin embargo es una parte fundamental para una empresa o organización. Por tanto, ¿cómo rescatar o poner en valor ese conocimiento tácito? lo vamos a ver cuando ahora veamos cómo se convierte el conocimiento. Porque es tal cual. ¿Por qué no se valora? Porque es difícil de verlo. De hecho, en los estudios, en los estados contables de las organizaciones, el conocimiento no aparece. Deberíamos tener como ¿no? como un renglón. Existe sí una forma de valorar, pero en los estados contables las empresas no valen por lo que saben hoy hacer, sino por la historia de desempeño, que son indicadores de alguna forma proxy o próximos de lo que hizo. Por lo tanto, es una forma de ver, en definitiva, qué conocimiento tiene, ¿no? Es decir, las ventas, el rendimiento, la forma como gestiona, todo es en base a lo que yo aplico por lo que sé. Pero estoy de acuerdo que este tipo de conocimiento es absolutamente oculto. Ahora, cuando nos va a servir para entender cómo poder hacerlo explícito. Otra de las cosas del conocimiento de la experiencia, que es difícil de transmitir, ¿no? Es siempre se habla en la construcción, por ejemplo, en la industria de la construcción, la nueva persona llega a la obra y lo que acá llamamos chupar rueda, ¿no? Es decir, chupar rueda por la bicicleta, ¿no? Uno va al lado de la bicicleta y va como aprovechándose del viento que en el pelotón, de lo que el otro lo va facilitando. Y bueno, va chupando rueda del obrero más calificado, de cómo, por ejemplo, ponen los ladrillos. ¿Por qué? Porque no le puede explicar cómo ponen los ladrillos. Él los puso así y va mejorando. El de atrás va aprendiendo de la experiencia. Y es la contracara. Va a depender mucho la capacidad de absorción de ese nuevo obrero, decíamos hoy, de aprender. La capacidad de aprender, la capacidad de absorción de nuevo conocimiento también es tácita, ¿no? Entonces, tenemos estos dos tipos de conocimiento. Y Nonaka y Takeuchi armaron esta teoría y la probaron y funciona. Yo les ponía el caso del pan. Ahora les cuento ese caso que es paradigmático. Yo tengo dos tipos de conocimiento, de tácito y conocimiento explícito. Recuerden, el explícito no lo mencioné mucho porque es bastante evidente. Los documentos, la oralidad es explícito. Mi conocimiento que hoy estoy trasladando acá a ustedes es el conocimiento explícito. Yo estoy diciendo lo que sé, que soy consciente de lo que sé, ¿sí? Sin embargo, imagínense primero que hay una conversión de tácito a tácito. Es decir, yo quiero transmitir mi conocimiento tácito a alguien. Y esa persona la va a aplicar también de forma tácita. Imagínense esto del obrero, o más figurativamente, cuando en la época media se hacían las catedrales, o estaban los carpinteros o los herreros, era muy común el aprendiz, la figura del aprendiz y el maestro. Eso es tácito. ¿Por qué? Porque se pasaba tiempo, y lleva mucho tiempo, transmitir conocimiento tácito, y a la vez incorporarlo como tácito. Entonces el aprendiz miraba, socializaba por interacción con el maestro, de cómo hacer las cosas, de cómo labrar la piedra, de cómo hacer la carpintería. En la medida que nos fuimos sofisticando, fuimos armando dispositivos para hacer explícito ese conocimiento. Y entonces, la exteriorización me permite a mí, como lo que estoy haciendo yo ahora, transmitiéndole a ustedes, por diálogo, lo que sé, condensado en una hora, mi acumulación tácita, o mi experiencia, a explícito a ustedes. Y ustedes vamos a hacer juntos, vamos a hacer una combinación de explícito a explícito por asociación. Ah, mira, esto tiene que ver con esto que yo sé. Y vamos a recombinar. Y después se van a ir de acá, y van a ir a sus organizaciones, y van a interiorizar eso por la experiencia. Es decir, convierto lo que aprendí en el taller a una acción, y eso se convierte en conocimiento tácito. Y esa situación se da de forma de espiral. Es decir, vuelvo un segundo atrás. Puedo comenzar en cualquiera de las etapas a convertir conocimiento. Por esto la pregunta de cómo hacer para que ese conocimiento tácito sea valorizado. Yo puedo estar en este momento empezando acá. Estoy dialogando con ustedes,
vamos a recombinar, y este proceso sí se debería respetar para que cuando se cumple el ciclo, en circular, logro crear nuevo conocimiento. La teoría acá dice, cuando logro hacer el círculo es que creo nuevo conocimiento. De todos modos, hay fases chiquitas de un pasaje a otro. ¿Qué pasa? Tienen dos aristas, yo les decía, la ontológica y la epistemológica. La ontológica, hay un conocimiento que está en el individuo y pasa de tácito a explícito, de tácito a explícito. Hay un conocimiento que se comparte entre un grupo y también pasa de tácito a explícito. Y así también en una organización, entre diferentes áreas, y se habla también de que hay un aprendizaje y una transferencia de conocimiento entre organizaciones. Y acá no estoy diciendo de que sea una persona que vaya a una organización distinta, no, digo que las organizaciones, y esto es más complejo, pueden aprender unas de otras y transferir conocimiento y convertirlo a la vez, generando como un espiral mucho más amplio. De hecho, es la gran acumulación de conocimiento de la sociedad, en definitiva, ¿no? Marcos, acá Raquel comenta, al igual que los indicadores, el nivel de esfuerzo en una tarea podría ser, y Adalí también dice, es este tipo de conocimiento que se refleja en las capacidades que crean las organizaciones y el aprendizaje organizacional. Y por último, Zulema comenta si puede ser el Big Data, o sea, puede el Big Data minimizar el conocimiento tácito en la empresa o en los negocios. Bien. Las dos primeras preguntas no las entendí del todo. Me falta un poco de... A ver, repetilas. Sí, hablando del conocimiento tácito, sí, como que los indicadores, el nivel de esfuerzo en una tarea podría ser una forma de rescatar o poner en valor ese conocimiento tácito. Y Adalí dice, es este tipo de conocimiento que se refleja en las capacidades que crean las organizaciones y el aprendizaje organizacional, también haciendo referencia al conocimiento tácito. Bien. Creo que, a ver, es difícil encontrar indicadores de conocimiento tácito, por eso también la teoría de la creación de conocimiento y la dinámica y el diálogo explícito tácito es tan importante, porque si no, no vamos a poder medirlo, porque en definitiva lo que queremos es tratar de medirlo. Entonces, querer aislar al tácito o al explícito es más fácil darle cuantía porque se ve, el otro no. Entonces, tiene mucho más, desde el punto de vista práctico, jugar con esta lógica de flujo. Por eso es tan importante lo de flujo. Yo pregunto, y esto tiene que ver con lo que veíamos antes, ¿es estoqueable el conocimiento? Preguntaba alguien. Sí, es estoqueable, pero no estático, porque el recurso no es estático. Es flujo, circula, como el virus. Circula y circula en la organización y se va reconvirtiendo y convirtiendo, ¿sí? Entonces, es un recurso que se diferencia de cómo se estoquea a los demás. No se estoquea estáticamente, sino que dinámicamente. Y eso hace que sea tan difícil de terminar de darle forma. Como indicadores del tácito, podemos hablar de más del proceso. Yo diría, si yo tengo que valorar el tácito, miraría procesos de socialización en la organización. ¿Cuáles son esos procesos de socialización que tengo? ¿Tengo los suficientes? ¿Estoy haciendo que las personas, por ejemplo, también conviertan tácito a explícito y dialoguen? ¿Estoy dando lugar a que eso suceda? Si yo doy lugar a que sucedan este tipo de acciones que hacen que convierta de un conocimiento a otro, estoy logrando identificar algunos indicadores, que es la acción, se reúne la gente, comparte información, y hay uno determinante en que esto funcione, y esto es casi que, esto sí está compartido por todos. La calidad del conocimiento que tenemos tiene que ver con la calidad del vínculo que mantenemos. Es decir, la calidad del vínculo entre las personas lo hace fundamental. Y lo podría enhebrar con esto de la pregunta con respecto a más que tiene que ver con el Big Data. Sí, en la medida de que se puede ver minimizado el tácito mientras caigamos en el paradigma, que es una posibilidad, de que el Big Data combinado con aprendizaje, con inteligencia artificial, aprendizaje artificial, y eso empieza a surgir, puede haber algo de minimizar, es la búsqueda, ¿no? Es tratar de minimizar el tácito y hacerlo explícito en definitiva. Pero lo que pasa es que persigue otro lugar, no persigue tanto, sino que persigue más la productividad. Es decir, el punto está ahí, es el ser más productivo.
Entonces, yo creo que atrás habría que identificar cuáles son los procesos tácitos o conocimiento tácito detrás del Big Data, o cómo ayuda el Big Data a generar nuevo conocimiento. Yo creo que ahí está un poco ese desafío. Me encantaría, nos quedan 10 minutos. Si no, igualmente podemos recetar las preguntas y comentárselas después por mail. Así Ahí está. Hacer. Quiero contarles un poco de algunos ¿cómo es? Herramientas para gestionar conocimiento. Así que me voy a pasar estos slides que son introductorios y acá les traje algunos, hay más. Ahí están los clásicos, ¿no? Por decirlo, la capacitación no la incluí y esto es una forma de transferir conocimiento, es muy clara, pero tenemos algunas que son más elaboradas y más complejas o más sofisticadas, o algunas muy elementales y muy añejas. Comunidades de práctica, mapas de conocimiento, storytelling, sistematizar experiencias y lecciones aprendidas. Estas dos últimas, muy vinculadas a la gestión de proyectos, ¿no? Está inserta ahí adentro. Está inserta, la gestión de conocimiento a veces no sabemos que lo estamos haciendo. Por ejemplo, aquellas organizaciones que están aplicando sistemas de calidad, ISO 9001, o un sistema de modelo de excelencia, ese tipo de cosas tienen encapsulada gestionar conocimiento. ¿Por qué? Porque logro un proceso de mejora. Los procesos de mejora casi siempre tienen procesos de gestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo me planteo que tengo que mejorar, por lo tanto tengo que mirar lo que hice, reflexionar sobre lo que hice, combinarlo con conocimiento y diálogo entre las personas para convertir un plan de acción que será un nuevo conocimiento, una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, hay como cápsulas de gestión del conocimiento por ahí que nos pueden ayudar para hacer prácticas. Pero hay otras que no necesariamente están tan sistematizadas y que hacen más al énfasis en lo tácito. Por ejemplo, las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica, hay todo un desarrollo muy teórico de cómo se arman, pero básicamente son grupos de personas, generalmente de forma informal, validado el espacio por la organización, es decir, la organización habilita que se den, pero no las institucionaliza, estructura, las pauta. Deja esos espacios a que el interés intrínseco, es muy importante en conocimiento la motivación intrínseca, se genere. Primero porque es un tema que nos interesa a los que somos comunidad de práctica. Yo qué sé, yo podría decirles, en Incuboderas LAT tenemos una comunidad de práctica que tiene que ver de cómo gestionamos o cómo es el vínculo de los fundadores de las empresas con las personas, cómo es el vínculo con las personas que van incorporándose a la startup. Y es un tema de gestión de personas, y entonces identifico incubadoras, bueno, tengo 3 o 4 incubadoras que trabajan este tema de cómo van agrandando los emprendimientos en este tema. Y nos reunimos y gestionamos nuestro dominio, ponemos nuestras reglas, compartimos experiencia, y nos juntamos y generamos espacios de diálogo, de combinación y de transferencia de práctica. Pero es práctica, no es intelectual. Compartimos lo que hacemos, ¿sí? También es conceptualmente, pero practico, es decir, comparto lo que practico, lo que hago. Les puse algunas slides con este siguiente, con el mapa de conocimiento, que tiene más que ver con una de las preguntas que teníamos al inicio de ¿dónde está el conocimiento? Es una pregunta que a veces, cuando la organización es más compleja, es difícil encontrar, o cuando mi ecosistema, no necesariamente mi organización o el ecosistema donde estoy metido, es difícil de hallar el conocimiento específico que necesito. Y entonces hay algunas herramientas muy simples, que son tablas, de cómo identificar conocimiento, que cualquier cosa ahora lo vemos. Quiero detenerme en un paneo de las otras. El storytelling. El storytelling, que si lo traduzco al español es contar cuentos, ¿no? Sería la forma. Los cuentos, contar un cuento, una historia, es la forma que uno condensa mucha cosa metida dentro de la historia, ¿no? Aprendimos nosotros desde chicos a que nos contaran historias. Y es la manera como aprendemos valores. Los niños aprenden valores por historias. Por ejemplo, fue la primera transferencia cultural de los humanos cuando incorporaron el lenguaje, ¿no? El contarnos historias. Está tan inherente en el ser humano que es muy potente. Lleva tiempo. Es decir, tiene un tema ahí de que no es amplio, sino que hoy con las tecnologías es más amplio, pero el storytelling basado en, por ejemplo, en poner a una persona senior con una persona junior al lado, y que trabajen juntos, y hay conversaciones de historias, mira, con el cliente hicimos tal cosa y anduvo, y comparto ese tipo de
de conversaciones, o no necesariamente de una historia de un cliente, puede ser algo mucho más personal, pero se transfieren valores, que a la organización le es muy importante. Sistematizar experiencias. Pasé un proyecto y sistematizo, de acuerdo a una pauta, de lo que sucedió, de lo que funcionó bien, de lo que no, tiene que ver con lecciones aprendidas, ¿no? Y de cómo me proyecto. Lecciones aprendidas tiene más un componente más de acción, ya proclive a repetir, digamos, un mismo proyecto. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que hacer de nuevo? Serían como 4 preguntas de lecciones aprendidas. En cuanto a mapas de conocimiento, les puse algunos ejemplos de algunos lugares que basan, que tratan de categorizar qué tipo de conocimiento necesito, cuál sería el nivel de conocimiento que tengo que aplicar. Hay algunos más complejos. Hay unos que me permiten diferenciar quién crea el conocimiento, ¿no? Quién lo identifica, quién lo recolecta, ¿no? Quién lo revisa. Ahí es cuando ya la cosa se pone más compleja y cada uno va adaptando su mapa de conocimiento. Acá no hay un mapa de conocimiento. Acá lo que yo quiero es que se queden con la idea, el tipo de conocimiento y sus características de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Hay unos más complejos. Fíjense que acá, en este caso, por ejemplo, pusieron directamente las preguntas que se hacen, ¿no? Está basado en procesos, ¿no? Crear y desarrollar requisitions serían como podemos decir que son desarrollo de competencias, podríamos decir, de los empleados. Y qué tipo de actividades se hacen y dónde está el conocimiento que yo necesito o quién lo tiene, ¿no? Está en la otra, ese conocimiento para ese desarrollo. Y si es tácito o explícito, miren, acá están haciendo esa diferencia, o si es combinado. ¿Dónde está ese conocimiento? Fíjense que en algunos casos, por ejemplo, acá hay un conocimiento tácito, que es el tema de desarrollo de lo que es una descripción de cargo, que lo tiene el reclutador, digamos, el gerente de reclutamiento. Y es tácito. ¿Y quién lo tiene? Y lo tiene él, no hay otro lugar. En algunos lugares, podemos decir más explícitos, puede haber algún repositorio. Union chapters, dice ahí, ¿no? Capítulos del sindicato. Acá hay cosas más explícitas. Podríamos poner que está en una base de datos tal. ¿Quién puede validar este conocimiento? Muy importante. Si este conocimiento es de calidad, ¿quién vela por la calidad de ese conocimiento? Y después, podría yo llegar a una sofisticación fuerte y decir qué gap tengo. El gap está definido por lo que yo pienso que necesito saber de ese conocimiento y lo que tengo. Es bastante largo para poder medir. Se puede medir, por ejemplo, en desarrollo de competencias, ¿no? Una forma de medir cuánto sé de las cosas es gestionar por competencias y qué nivel necesito y cuál es el que tengo que tener. Y así varios ejemplos de mapas de conocimiento. Como conclusión, y casi que estamos cerrando, pero abierto también si tenemos unos minutos más a compartir, esto de que el conocimiento está en las personas, tanto tácito y explícito, por la capacidad de transmisión, pero sobre todo de acción, que es el tácito. Y también está en las organizaciones como captura y socialización, como stock y flujo, como eso que va y viene, ¿no? Dijimos que información no es conocimiento y ahora ustedes saben que no, así que cuando le preguntan, conocimiento, no, la base de datos no es conocimiento en sí misma, es conocimiento cuando se contextualiza y cuando alguien lo procesa. Dato, información, conocimiento. No podemos crear, esto es muy importante, el conocimiento no se crea espontáneamente, sino por las condiciones que las tienen ahí, que no las pudimos revisar, propicias. Entonces, gestionar conocimiento es gestionar condiciones para que se dé la gestión de la creación de conocimiento. Tenemos que gestionar las condiciones, como cuando uno lidera personas. Cuando lidera personas, gestiona las condiciones para desarrollar a esas personas. Acá lo mismo, gestionamos conocimiento, es gestionar las condiciones, gestionar una autonomía de las personas que tengan cierto nivel de autonomía para crear, si no, no van a poder, se van a sentir encorsetadas. Tener infraestructura, importante, técnica, para poder crear conocimiento, es otra de las condiciones. Lo que yo les decía del caos, cierto nivel de caos, nivel tolerable, es importante, si no, no van a aparecer nuevas oportunidades. Y después tener claro que hay una herramienta para cada fin. No puedo usar
una comunidad de práctica para saber qué conocimiento tengo, como si fuera una biblioteca. Podríamos decir que el mapa de conocimiento es una forma de stock, o por lo menos un inventario de conocimiento. Así que un poco desde este lugar es que también venía la invitación a hacer el ejercicio de aplicación que les proponemos para el taller, que es que ustedes pueden identificar qué acciones posibles pueden hacer a partir de algunas prácticas como esta, o algunas cosas que se les ocurra, para que ustedes puedan compartir conocimiento relevante en la incubadora, o en la aceleradora, o en sus organizaciones. Es decir, ¿qué cosas puedo hacer, o que estoy haciendo, o que puedo hacer nuevas, para que el conocimiento fluya, se cree, se propague, sea que pueden hacer acciones vinculadas a generar las condiciones, o explícitamente a gestionar el conocimiento directamente, ¿no? Es decir, hacer que las cosas sucedan. Y ahí un poco desarrollo de esas, es como un ejercicio reflexivo, ¿no? Que nos invita después a poder hacer un plan de acción para después llevarlo a cabo. Pero me parece que como base es algo posible de hacer con las ideas disparadoras que tiramos en esta hora. Por acá, ¿cómo seguimos, Vera? Perfecto, bueno, muchas gracias, Marcos, interesantísimo el taller.